Sandino vive. A 37 años de la histórica victoria, una más, porque siempre los hemos derrotado. Una más, a 37 años de esa gran victoria. Sandino vive y la lucha sigue. Aquí estamos reunidos, rindiendo homenaje al pueblo heroico de Darío y de Sandino. Las victorias son posibles porque la fuerza del pueblo se expresa, las respalda, convierte los desafíos en triunfo. Hoy queremos reconocer en el doctor Carlos Argüello Gómez, quien ha defendido la soberanía de Nicaragua en los organismos internacionales, en la Corte Internacional de Justicia, quien sigue defendiendo la soberanía de Nicaragua en esas complejidades. Reconocerle como hijo de este pueblo heroico, hijo de nuestro general de mujeres y hombres libres, con la Orden Augusto Sandino, la máxima condecoración que otorga el pueblo y el Estado revolucionario de nuestra Nicaragua. El presidente de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, este es el acuerdo presidencial número 103-2023, considerando que el doctor Carlos Argüello Gómez ha defendido con gran espíritu sandinista y revolucionario la soberanía de nuestra Nicaragua, que su inteligencia y amor a Nicaragua ha sido determinante para representar la valentía y el heroísmo de las luchas antiimperialistas del pueblo y el Estado revolucionario de Nicaragua, librando batallas victoriosas en organismos internacionales y en la Corte Internacional de Justicia, que como representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con el canciller de la dignidad, Padre Miguel de Escoto Brockman, hoy, hace 37 años, lograron la histórica sentencia que condenó, ahí en la CIG, a los Estados Unidos de Norteamérica, al imperialismo yanqui, por las agresiones y los costos humanos y materiales de sus guerras contra Nicaragua, que trabaja el doctor Carlos Argüello Gómez con las instituciones del Estado revolucionario de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre, para continuar reclamando justicia, reparación y paz como derecho inalienable de nuestro pueblo y de nuestra Nicaragua. Que como continuidad de la comisión que ha exigido y ganado ante los Estados Unidos el derecho a ser indemnizado por todos los daños que a lo largo de la historia ha provocado y sigue provocando a Nicaragua y al pueblo nicaragüense, el doctor Carlos Argüello es un auténtico revolucionario e hijo del general de hombres y mujeres libres, Augusto Sandino. Por tanto, el presidente de la República, comandante Daniel, acuerda, 1, otorgar la orden Augusto C. Sandino en su máximo grado, Batalla de San Jacinto, al doctor Carlos Argüello Gómez, defensor extraordinario de nuestra soberanía nacional ante los organismos internacionales. 2, reconocer con esta máxima condecoración del Estado nicaragüense su permanente labor en lealtad, fidelidad y respeto a nuestro pueblo, a nuestra historia y a nuestro futuro. El presente acuerdo surte sus efectos a partir de esta fecha y se publica en la Gaceta Diario Oficial
dado en Managua, Casa de Gobierno, el 27 de junio del año 2023, a 37 años de esa epopeya. ¿Cuántos países, cuántos pueblos pueden decir que han vencido a los Estados Unidos en todos los escenarios? Creo que tenemos el privilegio, pero también el deber de seguirlo venciendo. Adelante. Compañero presidente, compañera vicepresidenta, general de ejército Julio Avilés, primer comisionado, presidente de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Corte Suprema, presidenta del Consejo Supremo Electoral, compañeras y compañeros, miembros del gabinete y autoridades de Nicaragua. Francamente, traigo escrito algunas pequeñas palabras, pero después de escuchar ese decreto me he quedado francamente sin palabras. Es decir, leyendo formalmente, tengo que decir que para mí es un gran honor recibir esta orden por el trabajo que he hecho desde el campo del derecho en la defensa de la soberanía nacional. Es particularmente significativo y emocionante para mí recibir la orden que lleva el nombre del máximo defensor de la soberanía nacional, el general de hombres y mujeres libres, Augusto Sandino. La recibo con mucho orgullo nicaragüense. Quisiera aprovechar estos momentos para recordar las terribles circunstancias que nos llevaron a presentar la demanda ante la Corte Internacional en contra de Estados Unidos y que hoy conmemoramos. Hago este recordatorio especialmente para las nuevas generaciones que no vivieron en carne propia estos acontecimientos y cuyos representantes veo acá en este salón.
Las primeras palabras que Nicaragua, en este caso a través de mi persona como agente, las primeras palabras que pronunció ante los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia, cuando se inició este caso, las primeras palabras fueron las siguientes. Y voy a citar: señor presidente y miembros de la Corte, en la noche del 10 de octubre de 1983, el principal puerto de Nicaragua fue atacado por mar y aire. Se destruyeron 5 tanques de almacenamiento de petróleo que contenían varios millones de galones de gasolina y diésel que representaban una cantidad sustancial de las reservas de combustible de Nicaragua. 112 habitantes del puerto, incluidos niños y ancianos, resultaron heridos. Toda la ciudadanía portuaria de unas 20.000 personas tuvo que ser evacuada mientras las llamas ardían durante varios días. Bomberos con equipo rudimentario empaparon con agua los tanques de combustible durante días para evitar, afortunadamente, con éxito, una explosión que habría demolido el puerto. A pocos días de este acto salvaje, y sigo citando, que puso en serio peligro la vida de miles de personas, se le preguntó al presidente de los Estados Unidos en una entrevista de prensa si pensaba que este tipo de actividad era justificada. El presidente respondió: creo en el derecho de un país, cuando cree que sus intereses están mejor servidos, de practicar actividades encubiertas. Esta declaración, y sigo citando, esta declaración asombrosa afirma, en la forma más cruda, la doctrina de que el poder hace la razón. Nicaragua sostiene que no solo moralmente, sino también legalmente, los principios opuestos gobiernan el mundo. El principio propuesto por la religión y por la ley, de que el derecho hace la fuerza. Fin de la cita de esas palabras preliminares. Recalco estas palabras porque esta conmemoración que hoy se hace de la sentencia es precisamente muestra de que Nicaragua sigue confiando en la fuerza del derecho en su actuación y relaciones internacionales. Hace 37 años, la Corte le dio la razón a Nicaragua y reafirmó los principios fundamentales de la convivencia y del derecho internacional que defendía y reclamaba Nicaragua en su demanda. El contenido de esta sentencia histórica resuena al día de hoy y es citada en todo el mundo. Para finalizar, quiero recordar que entre mis pertenencias valiosas conservo una foto de la reunión que tuve con el comandante Ortega y el padre Miguel de Escoto hace 39 años, en la que me despedían y daban las últimas instrucciones antes de mi partida a Holanda para presentar la demanda. La orden que hoy recibo será guardada y exhibida con esa imagen inolvidable para mí. Concluyo con mi agradecimiento más profundo al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo por su liderazgo e incansable trabajo. Muchas gracias. Misión cumplida, Carlos. Misión cumplida. Y sigue cumpliendo nuevas misiones. Y la Corte indiscutiblemente ha sido un punto de referencia en la batalla por la independencia, por la soberanía de Nicaragua. Frente al recurso de las potencias, del uso de la fuerza, nosotros nos hemos defendido con la fuerza del derecho, con la fuerza de la razón, y alcanzamos esa gran victoria. Y
con el trabajo sistemático que ha seguido conduciendo en la Corte nuestro hermano Carlos, hemos alcanzado victorias verdaderamente que parecían misiones imposibles. Así como cuando hablamos de ir a la Corte, a demandar a los Estados Unidos, incluso pueblos hermanos, pueblos amigos nos decían, eso es caso perdido. No van a lograr avanzar siquiera ahí en la Corte. Igual, las otras grandes batallas que tienen que ver con la defensa de nuestros recursos naturales, de nuestro territorio, y esa gran victoria que significa la recuperación del Mar Caribe de Nicaragua. O sea, eso significa realmente, nos tenían contra la pared, no dejaban avanzar en el Mar Caribe, en nuestras zonas costeras, porque ahí estaban los barcos de guerra de los que tienen su país lleno de bases militares yanquis. Y la Corte falló y le reconoció a Nicaragua el derecho soberano en casi 90,000, casi 90,000 kilómetros cuadrados, un territorio que era nuestro, pero sobre el cual no ejercíamos soberanía porque estaba ocupado y venía de las transacciones que habían hecho los imperios, el imperio yanqui, el imperio inglés, que habían negociado lo que no era de ellos, y logramos recuperarlo también. Una hazaña, son verdaderas hazañas, verdaderas hazañas. Hoy que conmemoramos este aniversario del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sentencia que conmovió los cimientos de los imperialistas, los conmovió, los sacudió, los exhibió como terroristas, como criminales, porque lo dice con toda claridad la sentencia de la Corte, que suspendan las acciones terroristas en contra del pueblo nicaragüense. Y hoy, que estamos en este aniversario del fallo de la sentencia histórica de la Corte, estamos también conmemorando el 44 aniversario del repliegue de Managua. Un día como hoy, 27 de junio del año 1979, a estas horas, ya se había organizado el repliegue, porque había que organizarlo. No se podía salir en desbandada, sino que
Era un plan que fue muy bien planificado, bien preparado, con salidas escalonadas de los combatientes de Managua y colaboradores, adultos, niños, jóvenes. Y a las 7 de la noche empezó el desplazamiento. En esos días Managua había sido bombardeada por los yanquis, porque los aviones que tenía Somoza se los había dado a los yanquis. Los pilotos que tenía Somoza entrenados por los yanquis. Los presidentes yanquis decían que los Somoza eran sus hijos. Claro, lo decían porque efectivamente eran gente sometida completamente al mandato de los yanquis. Y fue esa jornada heroica del repliegue que se inició a las 7 de la noche y fue evacuando ya la ciudad como a las 11 de la noche, ya enrumbándose hacia Masaya. Y el repliegue no era más que un paso más hacia la victoria. Lo que podía entenderse como una derrota, no, era simplemente un movimiento táctico dentro de una estrategia donde había que preservar esa fuerza y con esa fuerza incluso ir sobre la resistencia que tenía en la Guardia allá en Masaya y que tenía en los departamentos de Carazo, cuarteles que todavía no caían y empezaron a caer uno tras otro con las fuerzas que llegaron en el repliegue. Y ahí tomó fuerza y esta fuerza se convirtió en una fuerza también determinante ya cuando vino la marcha sobre Managua, acompañando la marcha sobre Managua, donde confluían las columnas guerrilleras desde las diferentes zonas de nuestro país. Una fecha histórica en la batalla por la liberación de Nicaragua, una fecha histórica en la batalla que nos tocó librar después del triunfo contra la agresión abierta, directa del imperio yanqui, donde, como nos recordaba Carlos, el presidente Reagan, sí, el presidente Reagan, veía poca cosa en lo que habían hecho ahí en Corinto. Y no fue un ataque, fue una guerra que se prolongó por casi 10 años y que provocó miles de muertos, miles de lisiados, dejó miles de huérfanos, que desangró la economía de este país, que frenó el desarrollo de carreteras, de centrales hidroeléctricas, de escuelas, porque todo lo que se trataba de construir en la zona central de nuestro país para ampliar las vías de comunicación, para llevar escuelas, hospitales, todo eso era blanco de la agresión yanqui. Y se lanzaban con las armas que les daban los yanquis a destruir las escuelas
y donde se quería construir una escuela llegaban, o una carretera, llegaban a destruir la maquinaria, los equipos que se estaban utilizando para construir carreteras o para construir escuelas. Y destruían los equipos y asesinaban a los trabajadores. Terrorismo. Terrorismo. Un Estado terrorista, el Estado yanqui. El Estado terrorista que ha lanzado por todos lados agresiones, invasiones, ha sembrado muertes en todo el mundo. Y, es decir, el Estado yanqui es la expresión más desarrollada del imperialismo, de los imperialismos de la tierra. Porque nosotros no podemos olvidarnos de los imperialismos europeos cuando invadieron nuestras tierras, invadieron África, Asia, cuando desarrollaron con sus capacidades civilizadoras el negocio de la esclavitud. Sí, fueron ellos, los demócratas, sí, fueron ellos, los demócratas, los humanistas, los respetuosos de los derechos humanos son los que promovieron y organizaron y convirtieron en una mercancía a millones de seres humanos que fueron trasegados de un continente a otro por los mares. Y después de lo que fue, el nazismo, que no era más que una expresión del capitalismo. Eso era el nazismo, la expresión más desarrollada del capitalismo en Europa. Luego apareció el imperio yanqui. El único, y no me cansaré de repetirlo, y no debemos olvidarlo, la única potencia en el mundo poseedora de armamento atómico que ha lanzado bombas atómicas sobre pueblos desarmados. Más de 250.000 víctimas en dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, donde no había tropas japonesas. Eran dos ciudades, simplemente se trataba de sembrar el terror. Y bajo el terror, buscar la rendición de Japón. O sea, crímenes horrendos, de quienes hoy se presentan como los grandes defensores de los derechos humanos. Y esta sentencia de la Corte es sobre una etapa de la historia de Nicaragua, en la cual fuimos víctimas de la agresión imperialista. O sea, ahí no les pusimos toda la cuenta, porque la deuda es larga, es grande. La deuda que tienen los Estados Unidos con Nicaragua y con los pueblos del mundo es una deuda
que significa miles y miles y millones de muertos, miles y miles y millones de torturados. Realmente no ha habido potencia a lo largo de la historia más criminal que la potencia norteamericana. Y sabemos que no es el pueblo norteamericano, son los intereses que prevalecen ahí, como prevalecen y han prevalecido en otros imperios. Y se rasgan las vestiduras constantemente presentándose como los grandes defensores de los derechos humanos. Y ni siquiera protegen a los niños en los Estados Unidos, ni siquiera protegen a la juventud en los Estados Unidos. Todos los días se cometen crímenes en los Estados Unidos, en las escuelas, en las calles, en los barrios. ¿Y ahí? ¿Quién garantiza los derechos humanos de la sociedad norteamericana? No hay, no existe. ¿Quién garantiza los derechos humanos de la juventud norteamericana para que no se vea cayendo en el consumo de la droga que provoca muerte, que destruye? Ellos tienen todo el poderío para evitar esto, pero es que es parte del negocio también, es parte del negocio donde están involucrados altos funcionarios del gobierno yanqui, donde están involucradas autoridades locales, están involucradas autoridades que se encuentran en la zona fronteriza, porque de lo contrario, ¿cómo nos vamos a explicar que entra la droga en los Estados Unidos si no es con una complicidad? Y no se nos puede olvidar cómo miembros del ejército norteamericano durante la guerra en Vietnam ocuparon los aviones de combate y de transporte cuando tenían que hacer desplazamientos de Vietnam hacia los Estados Unidos, hacia sus bases militares en Estados Unidos. Venían con los aviones cargados de drogas. ¿Sí? O sea, el ejército norteamericano siendo portador, distribuidor y haciendo negocio con la droga. Y nosotros, los nicaragüenses, retamos a los Estados Unidos, los retamos. ¿Los retamos a qué? Cumplan con lo que manda el derecho internacional. Que empiecen por cumplir con esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que los manda a indemnizar a Nicaragua. Cumplan, cumplan. Cumplan y entonces, bueno, se podrá empezar a creer en que los Estados Unidos van a rectificar y van a empezar a respetar a los organismos internacionales, porque hasta el momento han ocupado a los organismos internacionales para agredir a los pueblos, para difamar a los pueblos, para invadir a los pueblos, para bloquear a los pueblos.
Pueblos hermanos, Cuba, 60 años bloqueada. Pueblos hermanos, Venezuela con un bloqueo brutal, intentos de asesinato en contra de nuestro hermano el presidente Nicolás Maduro. Golpes de Estado en Bolivia, porque estaba un gobierno progresista. Se produjo el golpe de Estado. Y ahí está gobernando de nuevo el gobierno que había sido depuesto, pero en condiciones donde está la amenaza latente de que se produzca de nuevo un golpe de Estado. Golpes de Estado en Perú. Ahí tienen preso al presidente del Perú, al pobre maestro que se mató de candidato a presidente, llegó a la presidencia y luego, simplemente por ser un hombre humilde, lo irrespetaron y al final lo tienen preso. Lo tienen preso. ¿Y qué dicen los organismos de derechos humanos, de los yanquis, de los europeos, sobre esas situaciones? ¿Qué dicen? Nada. Como que no pasa nada ahí. Ahí no pasa nada. Y el colmo. Lula había ganado las elecciones, había salido a una visita y de repente ya venía el golpe. ¿De parte de quién? Bueno, de las fuerzas de derecha fascistas que han recibido el respaldo de los Estados Unidos y de los gobiernos europeos. Y son situaciones que están ahí en toda América Latina. Está la amenaza de Ecuador, igual. Provocan inestabilidad para buscar cómo dominar a nuestros países. Y yo reto a los Estados Unidos, que nos lanzan miles de acusaciones, sacan sus declaraciones en organismos que ellos dominan, declaraciones donde nos difaman, nos calumnian. Yo los reto a que nos vayamos a la corte, que ellos ahí nos acusen allá en la corte de La Haya, para que justifiquen ellos por qué están haciendo bloqueos, agresiones contra Nicaragua. Y nosotros iríamos a la corte a acusar a los Estados Unidos para que reparen en lo que se pueda el daño que le han hecho a Nicaragua desde Walker hasta estos tiempos en los que sancionan, amenazan, promueven golpes de Estado
como el que promovieron aquí en el año 2018, en abril del 2018. Es decir, si en lugar de estar lanzando agresiones, si utilizaran los mecanismos que están consignados en la Carta de las Naciones Unidas, pues no habrían tantas tragedias y tantos problemas en el mundo. Pero la verdad es que la Carta de las Naciones Unidas no es más que una carta de intenciones. Ahí está, una carta de intenciones. Nosotros, lógicamente, estamos en Naciones Unidas porque es un punto de contacto, por lo menos para intercambiar, para unir fuerzas, para enfrentar la agresión imperialista hasta donde se pueda. Porque ahí, en Naciones Unidas, no existe un sistema democrático. Y la mejor prueba es que cuántas veces han votado la mayoría de los países que están en Naciones Unidas, año con año vienen votando para que se levante el bloqueo a Cuba, la inmensa mayoría. ¿Y qué pasa? Nada, nada. Por eso, Naciones Unidas no es más que un papel que está ahí, que no se respeta, que no se cumple. Y en donde si una potencia decide lanzar una agresión contra otro pueblo, como lo han hecho en Irak, como lo han hecho en Afganistán, como lo han hecho en cantidad de países, en Libia. Bueno, ahí Naciones Unidas pues sencillamente no puede impedirlo. No puede impedirlo. Ya sabemos que los yanquis, bueno, no creen en el derecho, no creen en la fuerza del derecho. Ellos solo creen en la fuerza de las pistolas, en la fuerza de los cañones, en la fuerza de las bombas atómicas. Solo en eso creen. Y no terminan de entender que el mundo está cambiando, que el mismo pueblo norteamericano está cambiando. Y que llegará el momento en que Estados Unidos tendrá que ser un pueblo con un gobierno representante de lo que dicen las mismas leyes de los Estados Unidos que no se cumplen, la misma Constitución de los Estados Unidos que no se cumple. Pero llegará el día, claro que llegará el día. Parece algo difícil, lejano, como parecía misión imposible ganarle la batalla a los yanquis allá en la corte. Carlos, parecía batalla imposible. Cuando nos reuníamos con el padre, por otro lado, ustedes nos comentaban que hablaban con otros amigos y decían, no, y no hay nada que hacer, no van a hacer nada y están perdidos. Ahí no pasan, como decimos nosotros, ni de primera. Y ya ven, se inició la batalla en el año 1983. Se inició en 84. 84.
y luego 85, 86, 87, y ya apareció, muchos decían, ya está, ya no hay nada que hacer, porque los yanquis dijeron que no van a aceptar. Y sale la corte con la sentencia. Hace 37 años, un 27 de junio, sale con la sentencia. Para vergüenza de la potencia. Para vergüenza de la potencia. Para dolor del pueblo norteamericano, porque el pueblo norteamericano tiene que doler que se someta el gobierno yanqui y someta el gobierno yanqui, los gobiernos yanquis sometan a los Estados Unidos a esa derrota. ¿Por qué? Porque esta fue y es una gran victoria. Una gran victoria. Y así como el general Estrada y Andrés enfrentaron y luego lograron derrotar a los filibusteros. Así como a Diriangín y Nicaragua se enfrentaron e hicieron huir a los conquistadores. Así como Celedón enfrentó a los invasores. Así como Sandino los derrotó. Porque no lograron su objetivo, que era acabar con el ejército defensor de la soberanía nacional. No pudieron, no les quedó más que retirarse. Así como finalmente el Frente Sandinista logró derrotar al gobierno que los yanquis habían dejado aquí en nuestro país. A estas victorias se agrega esta gran victoria, que es una victoria que le está rayando la cara todos los días al gobierno yanqui. Y nosotros estamos en el deber, en la obligación de seguir exigiendo que se cumpla cuando menos con esta sentencia. Y tendrán que indemnizar a Nicaragua. Llegará el día en que tendrán que indemnizar a Nicaragua. Llegará el día en que los nicaragüenses tendremos la satisfacción de ver a un gobierno norteamericano que será algo nuevo, algo diferente, que estará reconociendo una sentencia que tiene que ver con las mismas leyes norteamericanas, con los mismos compromisos que ellos tienen con Naciones Unidas. Esta es una victoria más para el pueblo de Nicaragua. Y hoy, en este 37 aniversario, le rendimos homenaje al pueblo, porque al frente han estado al frente de la batalla han estado los compañeros como Carlos, como el padre Coto, y con ellos ha estado el pueblo nicaragüense librando la batalla. Por lo tanto, esta es una victoria
del pueblo nicaragüense, con la sabia conducción de Carlos Argüello, del padre Coto, que lograron ahí, vamos caminando todos, vamos caminando, que lograron salir con este resultado. Y esto dice mucho, hermanos nicaragüenses, familia nicaragüense, dice mucho, que aun cuando el enemigo sea poderoso, cuando ese enemigo no está librando una batalla justa, sino que está librando una batalla para dominar, para oprimir, para esclavizar, al final son los pueblos los que alcanzan la victoria. Y aquí, en Nicaragua, en medio de todas estas condiciones difíciles, adversas, bueno, Nicaragua es, como bien lo dice un hermano argentino que estuvo aquí en el año 2022, dice, es una revolución viva. ¿Y por qué es una revolución viva? Es que vive el pueblo nicaragüense. Sandino vive. Que viva Nicaragua bendita, solidaria y siempre en paz.